Gracias por estar con nosotros acá en Vélez por la Mañana. Este es un noticiero. Esto lo hacemos 100% para usted. Totalmente digital, 100% independiente. Lo único que nos importa es usted. Usted. Don Felipe Campos y la información económica. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El capítulo de hoy se llama El trino del gobierno sobre el crédito del FMI se autodestruirá en los siguientes 2 minutos. Luis Carlos, la misión que decidimos aceptar hoy es responder las críticas del presidente en su cuenta de X sobre el crédito del FMI que tomó el gobierno Duque en 2020 por cerca de 5.300 millones pagadero en 5 años. Y aclaremos algo desde el comienzo, esto no es una misión imposible. Lo primero que dice el mensaje es que Colombia fue el único país del planeta que tomó un crédito con el FMI durante la pandemia. No sé cómo se le dice a algo que no solo es falso, sino que es casi lo contrario a la verdad. Durante la pandemia, más de 100 países acudieron al fondo y por lo menos 85 ya tienen financiamiento aprobado. O sea, estamos hablando de cerca de la mitad del mundo, terminando con acceso a deuda del FMI, no solo Colombia. Después el trino llama al crédito del FMI oneroso, y ahí tampoco mejoran las cosas. El crédito del FMI estaba en dólares y pagaba un spread sobre una tasa internacional muy baja. Al final Colombia terminó pagando una tasa cercana al 3%. En plata de hoy, si Colombia no hubiera perdido acceso a esa línea, el gobierno Petro podría pedir algo parecido al préstamo de Duque a la misma tasa, cerca del 3%, y ahorrarse casi 2 billones de pesos por el mismo monto, comparado con salir a endeudarse hoy al mercado donde Colombia paga cerca del 6% en dólares. O sea, ese crédito costó más o menos la mitad de lo que hoy cuesta endeudarse afuera. Después viene la parte más política del mensaje, la supuesta pérdida de soberanía y qué pasa si no le pagamos al FMI. Aquí toca decir algo importante, la izquierda le tiene una fobia histórica al FMI y se explica por qué muchos de esos gobiernos son los que durante décadas han tenido que lidiar con quiebras y después programas de austeridad, privatizaciones y reformas impuestas por el FMI. Ese no era el caso de Colombia. Colombia no tomó el típico programa de un país quebrado, lo que tenía era una línea de crédito flexible reservada para países con fundamentos relativamente sólidos. Es básicamente le prestan a uno y cada cierto tiempo revisan que el país siga siendo estable. Frente a la extraña pregunta de qué pasa si no le pagamos al FMI, la respuesta es simple, sería el fin del mundo, pero no porque sea el FMI, sino porque dejar de pagarle a cualquier prestamista sería una catástrofe. Eso se llama quiebra, se llama default, no FMI. Y termino, Luis Carlos, con lo más curioso de todo. El gobierno volvió caballito de batalla una deuda que, además de ser barata y sin condiciones clásicas, era pequeña frente al tamaño total de la deuda colombiana. En nuestro gráfico, Lucho aquí nos muestra toda la deuda colombiana y muestra los 20 billones que le terminamos debiendo al FMI entre el 2020 y el 2025. Es esa área roja chiquita que ustedes ven ahí. O sea, eso es apenas un pelo del gato dentro del tamaño total del endeudamiento del país. Pero claro, hablar mal del FMI suena bien en campaña, suena bien en movilización, suena bien para construir una historia de soberanía herida. Al final, Luis Carlos, la línea de crédito del FMI la perdimos en este gobierno y cambiamos deuda al 3% por deuda al 6% en dólares o al 14% en pesos. Suena mucho menos a una misión que haría Ethan Hunt y más bien a un triunfo del recontraespionaje de Maxwell Smart. Los indicadores económicos en Vélez por la Mañana son una presentación de Bancolombia. Los indicadores económicos con Bancolombia esta mañana, vamos a ver las cifras. El dólar está en 3.558, el petróleo está en $93 el barril, el Bitcoin está en 77.867, la Bolsa de Valores de Colombia 2.283 y el índice industrial Dow Jones 49.240 puntos. Los indicadores económicos esta mañana con Bancolombia.